vamos a empezar esta tercera categoría que hace parte de los principios para una correcta hermenéutica. Los principios para una correcta hermenéutica. Habíamos hablado del componente o el contexto gramatical de la Biblia. Hablábamos de la importancia de estudiar las palabras, las oraciones, los párrafos, los capítulos, tener muy en cuenta la construcción verbal de las frases, si está escrito en plural, si está escrito en singular, quién es el autor, quiénes son los destinatarios, analizar un poco la parte gramatical especialmente, ¿no? ¿Por qué el escritor escribió exactamente las cosas como las escribió? ¿Sí? En el sentido en el que las escribió. Entonces, eso estuvimos viendo la vez pasada. También vimos el contexto cultural e histórico de la Biblia, el contexto histórico y cultural de la palabra. Recuerden ustedes que el contexto histórico y cultural se refiere al contexto en el que están escritos los libros. Cada autor vivía un tiempo, una temporada, una época de la historia de la humanidad y hay que atender a ese contexto cultural, social para conocer qué estaba pasando con los destinatarios, con el escritor, por qué el escritor dijo lo que dijo. Estábamos viendo un poco de esto, del contexto histórico y cultural de la palabra. Hicimos un análisis del contexto de los evangelios. Espero que usted lo tenga muy en cuenta, le haya servido este contexto para cuando estudie los evangelios. Y hoy vamos a empezar a ver el contexto teológico de la Biblia. El contexto teológico de la Biblia. Y antes que empecemos a estudiarlo, yo les quiero dar el resumen de qué es el contexto teológico. La Biblia está escrita como una unidad temática. Ustedes pueden decir, ¿cómo es esto posible si tiene 66 libros diferentes? Más de 44 escritores, más de 1500 páginas y tiene una unidad, toda la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La respuesta es que sí. Y lo que une todos los libros de la Biblia es la cruz de Cristo. Todo lo que une los libros de la Biblia es la promesa de la salvación en el Mesías, en Cristo Jesús. Ya desde el Génesis capítulo 3, verso 15, hablábamos de aquella promesa que le hizo Dios a Adán y Eva, cuando le dijo que de la simiente de la mujer vendría aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente, el Mesías, el Salvador del mundo, aquel que derrotaría el pecado. Y vamos viendo allí en el libro de Génesis la historia de los patriarcas, con quienes Dios hizo un pacto. Luego vemos en el libro de Éxodo sacar a ese pueblo de Egipto para que sea el pueblo escogido del Señor, colocarlo en la tierra prometida. Ahí están los libros de Josué, Jueces, vemos otros libros hasta que llegamos a Samuel. Conocemos la historia de los primeros reyes de Israel. A uno de esos reyes, David, Dios le dice, de tu descendencia vendrá uno que se sentará en tu trono y ese trono de ese rey será eterno. Entonces vemos ahí la promesa de Dios a David, que va a levantar un rey que permanece para siempre, y ese rey es Jesús. Y luego vamos a ver todo el tema de las conquistas que tuvo Babilonia hacia el pueblo de Israel, la conquista persa, la conquista de los griegos, luego los romanos, y todo esto está en el contexto de un pueblo que tiene que obedecer a Dios y que de ese pueblo van a ser el Mesías prometido. Obviamente todas estas conquistas ocurrieron porque Israel desobedeció a Dios. Judá desobedeció a Dios. Pero luego Dios envía su mensajero, aquel que prepara el camino. Ahí llegamos al capítulo 1 de Mateo, los primeros capítulos de los evangelios, en donde aparece Juan el Bautista, aquel profeta prometido en Malaquías, el último libro de la Biblia, y aquel profeta que preparó la venida de Jesucristo. Aquel que dijo, ya está aquí en la tierra uno que es mayor que yo, a quien yo no soy digno ni de desatar la correa del calzado. ¿Se acuerdan de eso, cierto?
Y empezamos a ver ahí en los evangelios el relato por fin del Mesías que llegó, aquel profeta prometido allá en Éxodo, al pueblo de Israel en el desierto, cuando Dios le dijo a Moisés que levantaré un profeta igual, mayor que tú, ¿sí? Con tus mismas características, pero mayor que tú. Se cumplen todos los pactos, las promesas hechas a David, se cumple todo, nace el Mesías. Aquel nacimiento precioso a través de una virgen sin pecado. Jesús se bautiza por Juan el Bautista, recibe el Espíritu Santo. Ahí en el cielo vemos la señal del Padre diciéndole: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Luego el Espíritu Santo posándose sobre él como una paloma. Luego vemos el relato de los 3 años preparando a los discípulos. Luego viene el momento de su encarcelamiento, luego la muerte en la cruz, su resurrección, y esos 12 discípulos que había formado se convierten en la iglesia primitiva, aquella que predica que Jesús está vivo, que Jesús es el Señor y que todas las promesas hechas a los padres en el Antiguo Testamento se han cumplido. Y si no leamos Hechos, leamos a Pedro, leamos el discurso de Pedro, el discurso de Esteban antes de ser apedreado, un relato precioso, maravilloso, de cómo desde el Antiguo Testamento la promesa del Mesías estaba allí, y todos aquellos que crean por fe en ese Mesías tienen vida eterna. Luego de eso vemos los discípulos de los discípulos, o los discípulos de los apóstoles. Encontramos la historia de los padres de la iglesia, Tomás de Aquino, y así seguimos, la época medieval, la construcción, digamos, de la iglesia católica, llegamos a la Edad Media, donde se hace la reforma protestante, y después de esa reforma protestante nos separamos de la iglesia católica, declaramos que ese sistema católico es pagano, es impío, no glorifica al Señor, y se conforman las primeras iglesias cristianas con Martín Lutero, con Juan Calvino, con Zwinglio, con una cantidad de personajes bíblicos, y llegamos hasta esta fecha, hasta esta época, siglo XXI, año 2021, plena pandemia del coronavirus, y aquí estamos usted y yo hablando del Señor, hablando de aquella obra que comenzó allá en Génesis 3:15 con Adán y Eva. Yo le hago este panorama para que usted sepa que todo lo que la Biblia enseña y toda la historia de la humanidad es la historia de Cristo, es la historia de la salvación de su pueblo. Y que tomar la Biblia como un mero libro de asuntos morales, donde yo pueda aprender de la familia, del trabajo, de asuntos que tienen que ver con cómo yo voy a ser rico, próspero, bendecido, esas son minucias. Esas son cosas que están en un segundo plano, pero lo que habla la Biblia, el propósito de la Biblia es conducirnos a Cristo, obtener salvación en Él. De eso hablan los libros de la Biblia. Ahora usted dirá, entonces, ¿de qué se trata Proverbios? Si no de consejos para la vida práctica, ¿de qué se trata Cantar de Cantares? Usted dirá. Bueno, esos libros que para usted de pronto son como que están desconectados de ese gran tema que es la salvación de Dios, todo eso apunta a la vida cristiana, a la vida como hijos de Dios aquí en la tierra, como peregrinos que tienen que ser sal y luz. Todos los libros de la Biblia cooperan en el propósito de una nueva ciudadanía, de una nueva sociedad que le rinde gloria a Dios, en donde Cristo es la cabeza. De eso se trata la palabra de Dios. Así que cuando llegamos al contexto teológico, usted tiene que entender que la Biblia en su conjunto apunta a esta gran verdad, la salvación de los perdidos a través de Cristo Jesús. Eso es lo que yo quiero que usted tenga en mente. De eso hablamos cuando hablamos del contexto teológico de la Biblia, ¿sí? De reconocer que desde el principio Dios tenía un plan y lo ejecutó en la persona de Cristo. Por eso cuando usted lea el Pentateuco, los libros históricos del Antiguo Testamento, los profetas, o cuando lea el Nuevo Testamento, entienda que detrás de todos esos libros, párrafos, versículos, hay una clave hermenéutica, y es la salvación de los perdidos, y en eso el Hijo de Dios, Jesucristo, haciendo la obra, produciendo cambios, transformando el corazón, haciendo pactos con los hombres para poder redimirlos de la maldición de la ley. Entonces, veamos el primer principio
de 7 principios. Hoy vamos a ver tres principios. Hoy vamos a ver 3. Pero miren el primer principio hermenéutico a la hora de interpretar la palabra en un sentido teológico. De prioridad a lo literal sobre lo simbólico. Si usted está notando allí, anote este principio tremendo, poderosísimo. De prioridad a lo literal sobre lo simbólico. Cuando usted esté leyendo la Biblia, hay ciertas cosas que se le aparecen a usted de forma muy literal. La Biblia te dice, haga esto y vivirá, punto. Hay otros principios, hay otras palabras de la Escritura que son símbolos. La profecía, por ejemplo, presenta mucho símbolo. El Apocalipsis presenta mucho símbolo. Y cuando interpretamos la palabra, lo primero que tenemos que hacer es darle prioridad a lo que es más claro, más sencillo, más directo, en lugar de darle prioridad a lo que tiene cierto símbolo, a lo que está escrito en parábolas. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, existen dos categorías de interpretación. Dos categorías de interpretación. La interpretación de la narrativa, ¿sí?, que comprende géneros como historia, epístolas, evangelios. Y hay otra categoría que es la categoría especial. Y en esa categoría especial tenemos géneros como la profecía, las alegorías, la poesía, las parábolas y el género apocalíptico. Hay dos categorías entonces, ténganlo ahí muy presente. La narrativa y la especial. En la categoría especial, nosotros tenemos que aprender a interpretar la Biblia de acuerdo a su sentido figurado. Es decir, teniendo en cuenta que lo que leemos no es literal. Cuando usted lee poesía, por ejemplo, Salmos, cuando usted lee el libro de Job, cuando usted lee Apocalipsis o cualquiera de las profecías del Antiguo Testamento, usted tiene que tener cuidado de no interpretar estas cosas en un sentido literal. Por ejemplo, Dios se le apareció a Job y en un torbellino le habló y le dijo una cantidad de cosas. Y usted dice, uy, literalmente se le apareció así. Usted tiene que, yo no digo que no se le apareció a Job, no estoy diciendo eso, pero lo que sí usted tiene que mirar es que este género es poético. Y en el género poético uno tiene que tener cuidado cuando uno interpreta las cosas de forma literal. Este es el error que han cometido algunos, por ejemplo, cuando interpretan Cantar de Cantares. Toda una poesía, toda una simbología, y ellos dicen que no, que eso habla de la relación de Jesús con la iglesia. Sí y no, hay que tener cuidado, porque en un principio lo que hizo Salomón fue escribir poemas románticos para exaltar su amor con su esposa o sus esposas, sus concubinas. Y eso lo que habla es del amor que tenemos que tener por nuestra esposa, lo que nos recuerda ese objetivo de Dios con Adán y Eva, de que ellos fueran una pareja que se amara, que guardara el pacto, el vínculo de amor. Esa pareja que al final glorifica a Dios y que al final refleja la interacción entre Cristo y su iglesia como esposo. Pero en un sentido literal, por ejemplo, Cantar de Cantares habla de amor, romance, erotismo. Hay que tener cuidado cuando interpretamos los géneros que son especiales de forma literal. Tenga cuidado con eso. Por tanto, siempre debemos dar prioridad a los pasajes que revelan verdades en un lenguaje natural, en un lenguaje explícito. Trate de no extraer verdades doctrinales a partir de segmentos de la Biblia que son poéticos, alegóricos, parábolas. Tenga mucho cuidado porque posiblemente va a haber un error de interpretación. Para usted quizá el dragón de 10 cabezas del Apocalipsis significa una cosa, o para usted la gran ramera del Apocalipsis significa la Iglesia Católica, para usted significa eso, pero realmente ¿qué significa? Entonces tenemos que más bien buscar o dar prioridad a pasajes que nos hablan más claramente acerca de quién es el anticristo, de quién es Satanás, en lugar de estar dándole prioridad a textos que son un poco confusos, simbólicos, un poco más complejos de interpretar. El ejemplo, veamos Apocalipsis capítulo 2 y 3.
Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Aquí hay un asunto importante, por ejemplo, en el lenguaje de Apocalipsis. Le dice Jesucristo a Juan en el capítulo 2 de Apocalipsis, ustedes están viendo ahí en pantalla, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, al que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y ahí le da el mensaje a la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Algunas personas, cuando están aprendiendo a interpretar la Biblia, cuando es la primera vez que se acercan a este tipo de textos, lo primero que hacen es interpretar de forma literal los textos que son simbólicos. Entonces, si el texto dice escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, la persona dice escribe al ángel, o sea, la visión que tiene Juan aquí, el apóstol que escribe, es que Jesucristo le está dando un mensaje a un ángel. Hay ángeles que guardan las iglesias, entonces no falta el pastor o el grupo de iglesias que le oren al ángel de la guarda de la iglesia nuestra, al ángel de la guarda de nuestra iglesia, y le oran a ese ángel de nuestra iglesia. Pero cuando uno interpreta este tema del ángel en un sentido literal, tomando como ejemplo qué significa la palabra ángel en hebreo y en griego, la palabra ángel significa mensajero. Así que lo que está diciendo Jesús es, escríbele al mensajero de la iglesia de Éfeso. ¿Quién es el mensajero de la iglesia? ¿O quién le da constantemente a la iglesia mensaje de parte de Dios? El pastor. En ese sentido, el ángel de este texto es el pastor. Escribe al pastor, al anciano que está encargado de la iglesia en Éfeso, el siguiente mensaje. Entonces no hay que orar por ángeles que guardan la iglesia, sino que simplemente aquí estamos viendo a Jesucristo enviando un mensaje al pastor de la iglesia de Éfeso. Otra cosa, dice el texto acá, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Cualquiera dirá entonces que Jesucristo tiene 7 estrellas en la mano. Y lo que está diciendo aquí Jesús es que esas 7 estrellas representan la totalidad de las iglesias a las cuales les está escribiendo. Si ustedes se dan cuenta, son 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Filadelfia, Tiatira, son 7 iglesias. Él tiene las 7 iglesias en su mano. Y como dice la escritura, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Él tiene la iglesia en la mano. Las 7 estrellas son las iglesias. Ahora dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. También los candeleros de oro representan a esta imagen allá en el Antiguo Testamento, en Levítico, este artefacto que se ponía dentro del lugar santo, que estaba encendido con fuego. Y esos 7 candeleros, no dice que anda en medio de los 7 candeleros, como si en el cielo hubiese unos candeleros de oro. No, no eso. Aquí los candeleros de oro, que tienen 7 ramificaciones con fuegos encendidos, son una representación también de la iglesia. La iglesia como esa que da luz al mundo. Él dice que se pasea en medio de las iglesias. Y esto en un sentido de juicio, de disciplina. Él está atento a lo que pasa en las iglesias. No hay nada que se le escape al control de la iglesia. Miren cómo interpretamos este texto simbólico de una forma literal. ¿De dónde saqué yo esos elementos, esas interpretaciones del Antiguo Testamento? En donde más claramente se nos presenta qué es el candelero, qué es el ángel, ¿sí? ¿Qué son las estrellas para Dios? De allá yo saco estas interpretaciones. Lo que quiero mostrarles con esto es que siempre tenemos que darle prioridad a lo literal sobre lo simbólico. Cuando usted esté estudiando la palabra y usted se encuentre un texto complejo, una profecía que habla, por ejemplo, hay una profecía de Ezequiel en donde hay un templo y dice Ezequiel que de ese templo brotaba una corriente de agua y que luego esa agua empezó a crecer tanto que empezó a cubrirle hasta la rodilla, luego hasta la cadera, y luego incluso él tuvo que empezar a nadar porque ese río se volvió un torrente grandísimo. Y era una visión. Y algunos empiezan a preguntarse, pero ¿qué significa el agua? ¿Pero qué simbolismo tienen los ríos? ¿Será que algo así va a haber en la tierra prometida? Cuando estemos con Cristo en la eternidad hay un río que es así, un templo del cual sale un río. Y la gente se pega unas confundidas cuando interpreta la Biblia. Pero recordemos, por ejemplo, lo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento.
El que cree en mí, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Y también Jesús dice que nosotros somos el templo de Dios, y esto lo explicó muy bien Pablo. De manera que la visión de Ezequiel, que parece rara, simbólica, la encontramos de forma literal, literal en Jesús. Cuando Jesús dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, y luego Pablo aclarando que nosotros somos el templo de Dios. Entonces nosotros somos aquella visión que tuvo Ezequiel, el templo del cual brota aguas vivas. ¿Ven cómo yo prefiero, en lugar de ese texto complejo de Ezequiel, prefiero usar el texto en donde Jesús me dice que de nuestro interior corren ríos y donde Pablo dice que somos templo? Prefiero leer a Jesús en este punto que quedarme con una interpretación vaga, una interpretación esquiva, compleja de Ezequiel. ¿Listo? Dé prioridad a lo argumentativo sobre lo histórico. Pilas con este principio, porque aunque usted no lo crea, es el principio en el que más se cometen errores. Y algo que me causa mucha curiosidad, que todavía no sé por qué, es el principio en el que los predicadores más caen, incluso los fariseos, y ya lo vamos a ver ahorita, personas tan intelectuales, tan conocedoras de la teología, y caían ahí siempre. Pero los pastores de hoy en día, los predicadores también caen mucho en este principio. De prioridad a lo argumentativo sobre lo histórico. Vamos a explicar de qué se trata eso. Ahorita expliqué que hay dos tipos de géneros, ¿verdad? El género narrativo, que tiene todo lo que son las historias y todos los evangelios. Y tenemos el género especial, donde está la poesía, la profecía, el género apocalíptico. En el género narrativo debemos hacer una distinción entre dos tipos de textos, en dos tipos de textos dentro de lo narrativo. Uno de esos textos narrativos es el argumentativo, y estos son las epístolas, por ejemplo, en donde se nos habla de una forma muy explícita cuál es la doctrina. Dios quiere que hagas esto. Para Dios la iglesia es esto, el pecado significa esto, punto. Sin embargo, también tenemos dentro de los géneros narrativos los géneros históricos, esos que nos narran sucesos, hechos, anécdotas. Por ejemplo, los primeros 3 capítulos de Job son narrativos, pero a partir del capítulo 3, 4 en adelante se vuelve poético. Ahí es donde se tiene que tener mucho cuidado. Los primeros géneros que narra allí Job, los primeros capítulos, perdón, hablan de Satanás presentándose ante Dios, y todo esto es una narración y hay que interpretarlo como narración. Por eso es cierto que Satanás se presenta ante Dios, porque esa parte de ese libro es narrativo, y es cierto. Satanás en un momento se presentaba delante de Dios para acusar a los habitantes de la tierra. Ya no lo hace porque dice que ya Satanás ya no es el acusador de los hijos, de los escogidos, ya no es el acusador. Ya ese tema de presentarse ante Dios para pedir cuenta y todo eso ya no, pero en un momento sí lo hizo, y eso es una narrativa que encontramos en Job. También tenemos como textos narrativos históricos, por ejemplo, todo el Pentateuco. Pero hay que tener cuidado que dentro de los géneros narrativos hay doctrina. Y hay que saber qué es doctrina y qué no es doctrina. Ahí es donde tenemos que tener cuidado a la hora de interpretar. ¿Sí? Lo primero que quiero decirles es eso. Dentro de los géneros narrativos hay que hacer una distinción entre aquellos que simplemente narran cosas sin intenciones doctrinales y aquellos que tienen intención principal enseñar verdades doctrinales. Hay algunos hechos narrativos históricos que no pretenden narrarnos doctrina. Hay otros que sí. Ahí hay que tener la distinción. ¿Vale? Es peligroso, muy peligroso, y aquí les voy a poner unos ejemplos, extraer principios doctrinales de relatos históricos como el Génesis, Primera y Segunda de Samuel, o Crónicas o Reyes, Hechos. En lugar de eso, debemos dar prioridad a los textos argumentativos si queremos extraer algún principio doctrinal. Ejemplo, he escuchado muchos pastores predicadores que usan la vida de David
como un modelo o un ejemplo para el ministerio pastoral. Esto, evidentemente, es un error doctrinal. Sacar principios de gobierno del rey David, que era un gobernador, era un rey. Haga de cuenta, Herodes en el tiempo de Jesús, nada tenía que ver con la iglesia. Él estaba ocupado del templo, del gobierno, de lo que eran las guerras, el censo, proveer comida, recaudar impuestos. No tenía nada que ver con el sacerdocio. David no tenía nada que ver con el sacerdocio. Aún así hay pastores que predican en la iglesia una cantidad de principios de gobierno de David para que los pastores vivan ese tipo de gobierno. Y por esa razón les quiero decir, por esa razón es que muchos pastores creen que el ministerio pastoral es para un solo pastor. Porque aplican ese modelo de David o de los reyes de Israel a su ministerio. Ellos dicen, no, pero si David era uno solo, el rey, asimismo yo, como pastor, soy uno solo y tengo mis súbditos, tengo mis trabajadores, tengo la gente que me apoya y listo, pero yo soy el que tomo las decisiones, yo soy la cabeza. Y toman este principio de gobierno del rey David para la iglesia cuando totalmente alejado de la realidad ese tema de una sola cabeza en una iglesia. Son cosas distintas. David como rey no tiene nada que ver con los sacerdotes del tiempo de Israel. Nada que ver. De hecho, los sacerdotes no eran uno solo, eran varios. Y ellos se compartían el liderazgo y la autoridad. Y ellos tenían una forma de ver la vida muy distinta a la del rey David. ¿Cuántos de ustedes han escuchado pastores que han abusado de las niñas, diciéndoles que así como Salomón tuvo tantas concubinas, así ellos deben y pueden tener otras mujeres de la iglesia, varias de ellas, varias noviecitas, varias esposas? Y allá en Guatemala cogieron a un señor que le engatusaba a las mujeres, a las niñas, diciéndoles que así como el rey David tenía bastantes concubinas, él también podía estar con ellas y ellas iban a ser bendecidas por esa relación adúltera, fornicaria, basados en principios de los reyes o de los libros históricos de la Biblia. ¿Estamos viendo eso? Algunos pueden otra vez decir, por ejemplo, es que como David tuvo más de una esposa o Salomón, entonces yo ¿por qué no puedo tener? ¿Sí o no? ¿Yo por qué no puedo tener? Recuerde que esto no es un principio doctrinal. La Biblia en ningún momento se nos dice Dios que podemos tener más de una mujer, nunca. Dice, dejará a hombre, a padre y madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. O sea que si usted le mete más mujeres a eso, entonces ¿cuántas carnes son en un solo cuerpo? No, no, no. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Ya? No hay más. Entonces, ¿por qué David y por qué Salomón tuvieron tantas mujeres? Porque eso es un asunto histórico y cultural. Eso es un asunto histórico y cultural. ¿Por qué Abraham tuvo tantas mujeres? Eso es un asunto histórico y cultural. Eso no es doctrina, eso no es algo aplicable para los hijos de Dios en la actualidad. No es doctrina para la iglesia, pero hay muchos que prefieren darle prioridad a eso, a lo histórico, a esas narrativas en lugar de lo doctrinal, lo argumentativo. Tenga mucho cuidado con eso. El libro de los Hechos, le pongo otro ejemplo muy claro, muy rápido. En el libro de los Hechos se habla mucho acerca de la primera iglesia cristiana, ¿cierto? Y ellos hacían una cantidad de cosas, vendían casas, tenían todo en común, partían el pan en las casas, tenían un ministerio preciosísimo. Dice por ahí que tenían los primeros 7 diáconos, muchos de ellos se compartían la autoridad a través de varios ancianos y muchos de ellos hacían cosas increíbles. Algunos han llegado a decir que la iglesia de hoy debería ser igual que la iglesia primitiva, con los mismos principios, los mismos, la misma forma de gobierno, la misma forma de culto, los mismos himnos, la misma forma de predicar, de salir a evangelizar, lo mismo. Algunos han dicho, no, el problema de la iglesia de hoy es que tiene que volver a ser igualita que la iglesia de Hechos. No, tenga cuidado con eso, porque usted no puede confundir los hechos históricos que ocurrieron en esa época, en ese contexto histórico y cultural, y usted aplicar eso como si fuera una doctrina para la iglesia. Usted no puede hacer eso. Lo que usted debe hacer es aceptar lo que es de Dios, que Él lo expresó de manera literal
como una doctrina para la iglesia. Lo que no fue declarado como una doctrina para la congregación no debe ser adoptado como tal. Tengamos cuidado con eso, tengamos mucho cuidado. A veces le imponemos cargas a la iglesia, que porque eso está en un libro histórico por allá en la Biblia, esa comunidad lo hacía en esas épocas y lo aplicamos como si fuera sí y amén, como si fuera una doctrina para la iglesia. Tengamos cuidado. Ese no es el correcto modo de interpretar la palabra de Dios. En esos casos debemos dar prioridad a los textos argumentativos si queremos extraer algún principio doctrinal. Si usted quiere conocer cómo se gobierna la iglesia, no lea la historia del libro de Hechos. Lea mejor el libro de Timoteo. Lea mejor Tito. Lea mejor algunos pasajes en donde Pablo en el libro de Hechos explica como una doctrina las ordenanzas para la iglesia. Pero trate de no aplicar algunos hechos históricos, algunas narrativas que ocurrieron por allí. Dé prioridad a los textos argumentativos, a las epístolas, a lo que es doctrina, en lugar de lo que es meramente un relato histórico. Y también les voy a dar un ejemplo de Mateo, cuando le preguntan a Jesús sobre el matrimonio. Y tengan en cuenta la respuesta de Jesús, porque los fariseos apelan a un argumento que se basa en un hecho histórico, y Jesús se va a un argumento que se basa en un hecho doctrinal. Veamos este ejemplo. Mateo capítulo 19, del 1 al 12. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Ustedes ven que empieza con una narrativa. Es una narrativa. De que vamos a ver qué es lo que pasó aquí. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, miren lo que estaban ellos haciendo, tentándole. Miren la pregunta que le hicieron los fariseos. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer? Voy a subrayar esto en verde. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Miren lo que dijo Jesús. Él les respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Esto que está diciendo Jesús aquí, él lo saca de un texto bíblico de las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Sí? Eso está en Génesis 2:24. Mire lo que dijo en Génesis 2:24, mire lo que dijo Dios. Ese Génesis 2:24 es el relato de la creación del hombre y la mujer. Es un relato histórico, es una narrativa, es una historia. Simplemente está contando cómo Dios creó. Pero mire que en Génesis 2:24 se detiene la narrativa y Dios añade una doctrina. Mire lo que dice Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto ya no es una narrativa. Esto ya no es si yo quiero, sino que esto es una ordenanza. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Esto no es si ustedes quieren. Esto es así será. Cuando se una un hombre con una mujer, serán uno solo. Ya no va a haber una mujer, no se van a separar, serán una sola carne. No hay divorcio. Si usted se casa, una sola carne. ¿Lo ve? Entonces Génesis viene presentando una historia, una narrativa, pero aquí introduce una doctrina. Ahora, miren lo que pasó con los fariseos. Estamos aquí en el verso 6 de Mateo 19. Ya no son más dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Esto es lo que dice Jesús. ¿Sí? Esta es la conclusión a la que llega Jesús. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces, miren lo que le dicen los fariseos. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Los fariseos utilizan otro texto bíblico que está en Deuteronomio 24, del 1 al 4. Este texto de Deuteronomio, ustedes saben que el libro de Deuteronomio también es un libro de historia. Narra sucesos, hechos. Un libro de anécdotas, historias. Pero aquí en este punto ocurre algo. Mire lo que pasó cuando Moisés se dio cuenta de que había un problema cultural, social, ahí en el desierto.
Mire lo que pasó. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agrada, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Entonces uno se puede preguntar, pero si el Génesis dice que dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿por qué viene a decir Moisés acá que le puede dar carta de divorcio? ¿Por qué? ¿Sí? Aquí lo pongo en rojito. Y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿Cómo así? ¿No es que eran una sola carne? Dijo Dios en Génesis. Y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre, dice el texto. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomarla. Bueno, en fin, aquí lo que está diciendo es esto. Si su mujer cocina feo el arroz, usted le haga carta de divorcio y hasta luego. Si no le gusta cómo cocina, si algo no le gusta, échela de la casa. Pero resulta que los fariseos, y este es el principio que estamos estudiando, de prioridad a lo argumentativo sobre lo histórico. Los fariseos utilizaron un argumento histórico. El argumento histórico es que Moisés permitió repudiar a la mujer para no generarle a ella un problema mayor, a la mujer. Porque ustedes imaginan qué es vivir con un hombre que maltrata a la mujer, que la odia, que la repudia, en pleno desierto del Sinaí. ¿Ustedes saben qué es vivir en un desierto eso? Entonces Moisés, tratando él de acomodar el asunto de las familias, el asunto cultural ahí, dijo, miren, para que una mujer viva una vida repudiada, una vida odiada por su esposo, en medio del desierto, en un lugar de tanta escasez, donde falta el agua, la comida, donde lo que tenemos que es mirar hacia el frente a la tierra prometida, yo prefiero mejor como profeta de Dios permitirles, ojo, permitirles que ustedes se separen y más bien que esa mujer se case con otro que la pueda sostener durante este peregrinaje en el desierto. ¿Están viendo? El asunto es un asunto histórico y cultural. Tanto que Jesús dice, ¿por qué entonces Moisés permitió darle carta de divorcio? Y Jesús responde, por la dureza de su corazón Moisés les permitió repudiar hacia las mujeres, mas en el principio no fue así. ¿Ven esto que dice Jesús acá? En el principio no fue así. ¿Por qué? Porque mientras los fariseos apelan a un argumento histórico, Jesucristo apela en Génesis, miren, a un argumento doctrinal. Y ustedes están viendo que tanto Génesis como Deuteronomio son libros históricos, pero aquí en Génesis hay una doctrina, mientras que en Deuteronomio no hay doctrina, porque esto que está aquí en Deuteronomio no es para toda la iglesia, para todas las sociedades, para todos los hijos de Dios. Esto es un asunto que ocurrió en el desierto. Eso es un hecho específico ahí en el desierto. Esto no es doctrina. Esto no es que si algún día yo tengo mi esposa, me cansé de ella, le doy carta de divorcio y me puedo casar con otra. Jamás. La Biblia no enseña eso. En Génesis dice que el que se une a su mujer es una sola carne y como explica Jesús acá, lo que Dios juntó no lo separa al hombre. Jamás. Ese es un pacto que no se puede dividir. ¿Ven? Entonces aquí estamos viendo un claro ejemplo de cómo los fariseos utilizan un argumento de un libro histórico, de un suceso, una anécdota, mientras que Jesús utiliza también de un libro histórico, pero un principio doctrinal de ese libro histórico. Un principio doctrinal, no cultural. ¿Notan la gran diferencia aquí con interpretación? Entonces, cuando usted esté estudiando la Biblia, trate de darle prioridad a lo argumentativo, a lo que es una doctrina, en lugar de simplemente el hecho histórico. Dé prioridad a lo claro sobre lo oscuro. Dé prioridad a lo claro sobre lo oscuro. Hay pasajes que aunque pertenecen a géneros narrativos, aún así no son muy claros.
no son muy claros. Usted puede leer un texto que es eh, una epístola de Pablo y hay textos complejos que no son claros, son un poco raros de interpretar, tienen cosas ocultas. Por ejemplo, usted lee el libro de Hebreos y usted tiene que tener una capacidad teológica interesante para poder leer ese libro y comprenderlo, porque usted necesita conocer teología pactual, necesita comprender el tema del sistema de sacrificios de la antigüedad, especialmente el libro de Levítico. Usted tiene que conocer mucho de la historia de los patriarcas, muchas cosas tiene que usted entender para poder interpretar adecuadamente Hebreos. Hay textos que no son muy claros, ¿sí? Y esto ocurre a veces por nuestra falta de conocimiento de las circunstancias en las que se dio el mismo pasaje, pero en otras porque simplemente Dios quiso entregarnos un relato no tan claro. Dios no quiso profundizar en ese tema. Hay cosas que no son tan claras como quisiéramos. Hablábamos una vez cuando hablábamos de la claridad de las escrituras, ¿recuerdan ustedes? Que decíamos que la Biblia te enseña cómo llegar al cielo, pero no te dice cómo es el cielo. Eso es un ejemplo ahí interesante. Eso lo dijo Copérnico, si no estoy mal, ¿no? O Galileo Galilei fue, ahora que recuerdo. La Biblia te dice cómo llegar, pero no te da detalles a veces de las cosas. Ahí es donde usted, como intérprete de las escrituras, usted tiene que dar prioridad a lo que es claro sobre lo que es oscuro. Cuando encontramos estos casos, lo sensato es buscar mayor información al respecto en la misma Biblia. En la misma Biblia. Para usted, por ejemplo, es muy confuso. ¿Quién fue quién es la gran ramera de Apocalipsis? Y para usted, o la Babilonia que dicen en Apocalipsis. Usted puede pensar que es la Iglesia Católica, usted puede pensar que el anticristo es el Papa, usted puede pensar muchas cosas, que el anticristo se va a levantar de Estados Unidos, usted puede eh, matarse la cabeza con eso. Pero yo le doy un principio teológico. Denle la prioridad a lo claro. Por ejemplo, sobre el anticristo, que si es de esta nación, que si es de Estados Unidos, que si es el Papa, quédese contento con saber que es una persona de gran autoridad, que se opone a todo lo que se llama Dios, aunque se hace llamar como Dios, y que el espíritu del anticristo ya está en el mundo, y es todo aquel que se opone a la doctrina de que Cristo murió y resucitó, y que ahora está en los cielos, sentado a la diestra del Padre. Dice Juan que ya el espíritu del anticristo está aquí. Usted conténtese con eso, pero ponerse a especular si el anticristo será el Papa, entonces no ha llegado. Mientras que Juan nos dice que ya llegó, que ya está aquí el espíritu del anticristo, todo el que engaña, todo lo que se hace pasar por Dios y que no es Dios, es decir, la teología de la prosperidad, por ejemplo. Eso es una doctrina del anticristo. Todo lo que se hace llamar Dios, pero toma el lugar de Dios, el antropocentrismo, por ejemplo. Eso es el anticristo. Claro, habrá una persona, pero eso es algo que usted no sabe quién es. Dele prioridad a lo claro sobre lo oscuro. En ocasiones un pasaje paralelo nos puede ayudar a ampliar la visión de un versículo en cuestión. ¿Qué es un versículo paralelo? Por ejemplo, usted lee algún texto de la Biblia y usted va a encontrar que en el título puede que le aparezca allí una cita que lo lleva a otro libro que dice más o menos lo mismo o que explica un poquito el tema. Mire con mucho detalle aquellos pasajes en su Biblia que al final del verso tiene una letra o un número y que cuando usted mira en la parte de abajo de la Biblia o en la mitad, usted encuentra una cita, otro versículo de otro libro que lo lleva para usted poder ampliar el contexto. Utilice ese recurso que hace la Biblia. La Reina Valera tiene mucho, por ejemplo. Por eso yo les recomiendo una Biblia que es la Biblia Thompson. Esa Biblia es espectacular para eso. Ustedes están leyendo un versículo de la Biblia, que de pronto es una historia, una profecía, y ahí encuentran la letra, el numerito. Y ustedes miran el numerito a qué corresponde, es otra cita bíblica que lo lleva a otro libro. Y ese otro libro, esa misma cita, tiene otro número, y eso te va guiando a través de toda la Biblia para tú comprender qué es lo que dice ese texto, ¿sí? ¿A qué se refiere ese versículo en distintos libros de la Biblia?
Eso es importante para poder clarificar un texto que parece oscuro. ¿Listo? Bueno, hay un ejemplo y con esto terminamos. El ejemplo es Juan capítulo 6. El ejemplo es Juan capítulo 6, verso 54. Este texto dice así. Dice Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, el maná. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Saben por qué dijeron eso? ¿Quién la puede oír? Porque es que esto es canibalismo. Esto es canibalismo, o sea, así lo entendió la gente. Jesús está diciendo que tenemos que comernos su carne cuando Él se muera. Eso es un tipo de doctrina diabólica, pagana, ¿de dónde? Comerse seres humanos como ritual, ¿qué es eso? ¿Quién puede oír esto? Dura palabra es. El Mesías diciendo que hay que comérselo, beber su sangre como si fueran vampiros. O sea, esto se sale ya, esto es más pagano que los mismos griegos, los mismos dioses del Olimpo. Esto es peor. Comerse la carne y beber la sangre. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Pues que, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, lo que parece oscuro, ¿cómo así que hay que comerse a Jesús y tomar su sangre? ¿Qué es eso? Lo que parece oscuro, Jesús dice un momento, lo que yo les he hablado es espíritu. Esto es un asunto espiritual. ¿Y quién explica bien este asunto espiritual? Pues vamos a verlo acá. Entonces, mire, yo lo que doy es prioridad a lo claro sobre lo oscuro. Yo no me quedo con ese texto. Después de leer esto, yo no me puedo ir a acostar a dormir porque si no me darían pesadillas. ¿Sí o no? Yo tengo que ir a un texto que sea más claro, que sea más explícito. ¿Cuál es? Primera de Corintios 11, 17, 22. Abusos en la cena del Señor. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues se reúnen ustedes, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Es decir, lo que está diciendo Pablo aquí es que no están tomando la cena del Señor con conciencia de que es el cuerpo y la sangre de Cristo y que es un símbolo y todo eso que representa a Cristo, sino que están reuniendo de cuando tienen hambre. Y la cena del Señor se convirtió para muchos en, ay, voy a la iglesia a la cena porque tengo hambre. En ese tiempo era un banquete. Ahorita es que nos dan un pancito con una copita, eso no llena nada. Pero en ese tiempo era un banquete. Pues dice Pablo, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no los alabo. Y más adelante explica que el día en el que el Señor fue entregado, el Señor tomó la copa y dijo, este es el pacto en mi sangre. Bebed de esta copa, este vino, en memoria de mí. ¿Sí? Que este vino representa mi sangre. Luego cogió el pan, lo partió diciendo, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces, lo que Jesús dijo aquí en Juan, más adelante en la cena del Señor, él aclara que es la copa, que es el vino, y el pan, que es su cuerpo. De manera que preferimos un pasaje claro que un pasaje oscuro. Damos prioridad a un pasaje claro que un pasaje oscuro.
Cuando ustedes lean la Biblia y ustedes vean un texto que parece complejo, y ¿cómo así que Pablo está diciendo que haga esto? No, esto tiene que, voy a buscar en otro texto de la Biblia. En Google, voy a googlear acerca de ese tema que está hablando ahí, que está como oscuro, como raro. Voy a googlear a ver qué otros pasajes hablan de eso. De prioridad a lo claro sobre lo oscuro. Y me temo que hay muchas doctrinas que hoy en día se basan en pasajes oscuros. Doctrinas que hablan, por ejemplo, de la salvación, que hablan del infierno, que hablan del fin de los tiempos, doctrinas que hablan del rapto de la iglesia. Muchas personas se basan en pasajes oscuros y de ahí sacan una doctrina, imagínense eso, de un pasaje oscuro, raro, o que no está muchas veces en la Biblia, en lugar de hacer doctrina, hacer enseñanzas, predicar la palabra a partir de pasajes más claros, más explícitos, más completos, no tan oscuros.